Un jefe racista golpea a una trabajadora negra hasta que llega su esposo, y todo cambia. Comenzó como cualquier otro lunes. La oficina normalmente estaba llena del típico golpeteo de teclados y conversaciones bajas entre colegas compartiendo historias del fin de semana. A simple vista, era solo otro día normal en un entorno corporativo, donde los plazos, las tazas de café y las charlas triviales dominaban el ambiente. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y un karma definitivo. Pero para Lucía, ese día no sería nada normal. Lucía era una empleada comprometida y diligente que había ingresado a la empresa hace un año, trayendo energía fresca e ideas innovadoras a un equipo agobiado por la rutina. Siempre profesional, siempre sonriente, era el tipo de persona que destacaba, no solo por su presencia carismática, sino por su positividad inquebrantable en un mundo que no siempre era amable con ella. Sus colegas la admiraban, e incluso los clientes quedaban cautivados por su energía. Sin embargo, había una persona que no la veía de esa manera, el señor Villalba, el jefe. Un hombre que creía que el poder se medía por el miedo que podía infundir en los demás. Alto, impecable y absolutamente insensible, se enorgullecía de dirigir su equipo con mano firme. Pero detrás de su firme apretón de manos y palabras cuidadosamente escogidas, se escondía un lado mucho más oscuro. Villalba era el tipo de jefe que veía a las personas como números, no como seres humanos. Y cuando se trataba de Lucía, su actitud iba mucho más allá de lo profesional, se volvía personal. Desde el principio, Villalba mostró un desprecio apenas disimulado hacia Lucía, envolviendo su hostilidad en comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, tonos condescendientes y observaciones sutiles destinadas a socavarla. Era como si estuviera esperando que ella cometiera un error, ansioso de que confirmara los prejuicios que ya tenía en su contra. Lucía lo notaba, al igual que todos los demás. Pero nunca se quejaba, confiando en que su arduo trabajo y dedicación eventualmente superarían su hostilidad. Ese lunes, sin embargo, todo cambió. Villalba la llamó a su oficina justo después del almuerzo. El aire estaba cargado de tensión mientras Lucía entraba. Él no hizo ningún esfuerzo por aliviar la situación. En lugar de cortesías, lanzó una lista de supuestos problemas con su desempeño, problemas que nunca antes habían sido mencionados. Lucía escuchó en silencio, con las manos apretadas en su regazo y el corazón acelerado. Sabía a dónde iba esto. Entonces llegaron las palabras: lo siento, Lucía, pero esto simplemente no está funcionando. La despidieron, sin advertencia, sin justificación. Lucía se quedó allí, atónita, buscando en su rostro un atisbo de humanidad. Pero no encontró ninguno. Villalba ya estaba organizando papeles, señalando que la conversación había terminado. Lucía salió de la oficina mientras sus compañeros de trabajo murmuraban conmocionados, observándola con una mezcla de simpatía y miedo. Todos sabían que no merecía esto. Entendían lo que realmente había pasado. Sin embargo, ninguno se atrevió a hablar. Lo que Villalba no sabía, y lo que nadie en la oficina podría haber adivinado, era que el esposo de Lucía no era un hombre cualquiera. Sentada en su coche, agarrando el volante con lágrimas corriendo por su rostro, Lucía hizo una llamada. Su voz temblaba mientras explicaba lo sucedido. Al otro lado de la línea, no hubo vacilación. No te preocupes, Lucía, dijo él con firmeza. Yo me encargaré de esto. Y así comenzaron los preparativos para un enfrentamiento que sacudiría a toda la empresa hasta sus cimientos. Villalba, ajeno a lo que estaba por venir, llegó a la oficina a la mañana siguiente con su habitual aire de arrogancia.
Para él, Lucía ya era un recuerdo olvidado, solo otra baja de lo que él llamaba mantener los estándares. Ignoró los murmullos en la oficina, descartándolos como chismes triviales sobre otra empleada desafortunada. Mientras tanto, Lucía estaba sentada en su cocina, tomando una taza de café. Apenas podía beberlo, sus emociones eran un torbellino de ira, tristeza y humillación. Pero, por encima de todo, sentía una creciente determinación. Miró su teléfono y vio un mensaje de su esposo. En la pantalla apareció una notificación para una reunión programada al mediodía. Marcos, su esposo, no era solo su apoyo, era un hombre de influencia. Silencioso pero poderoso, había construido una reputación por la justicia y la integridad, y cuando era necesario, sabía cómo afirmarla sin dejar lugar a dudas. Como abogado especializado en casos de discriminación laboral, Marcos había enfrentado innumerables situaciones como la de Lucía, donde las víctimas no tenían voz. Pero esta vez, era personal. Cuando llegó el mediodía, Villalba estaba sentado en su lugar habitual, a la cabecera de la mesa de conferencias, exudando su habitual exceso de confianza. Escaneó la sala con una mirada arrogante, notando la mezcla de miradas nerviosas y sonrisas forzadas de su personal. Su sensación de control seguía intacta hasta que se abrió la puerta. El hombre que entró llevaba un aura que instantáneamente cambió la atmósfera. Marcos entró, vistiendo un traje impecable. Su comportamiento era calmado, pero su presencia exigía atención. Fijando su mirada en Villalba, extendió la mano y dijo, «Señor Villalba, soy Marcos Jones. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La confusión de Villalba rápidamente se convirtió en inquietud. «No recuerdo haber programado una reunión con usted», respondió con brusquedad, ignorando la mano extendida de Marcos. «No lo hizo», respondió Marcos con firmeza. «Pero dado lo que pasó con mi esposa, pensé que era hora de que tuviéramos una conversación». Las palabras de Marcos quedaron suspendidas en el aire, y a Villalba le tomó un momento procesarlas. Su rostro se endureció. ¿Su esposa? No sé de qué está hablando. Marcos no titubeó. Colocó tranquilamente una carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando una colección meticulosamente organizada de correos electrónicos y documentos. «Esto», dijo mientras deslizaba la carpeta hacia Villalba, «es un registro del trabajo ejemplar de Lucía, así como un relato detallado de cómo fue tratada bajo su gestión». La sala quedó en silencio. Los miembros del personal, que habían tenido demasiado miedo para hablar, ahora miraban con los ojos abiertos de par en par mientras Marcos exponía el caso pieza por pieza. Cada comentario despectivo, cada crítica sin fundamento y cada acto sutil de discriminación estaba documentado, pintando un panorama condenatorio. Villalba intentó interrumpir, desviar, pero Marcos no lo permitió. «Permítame dejar algo claro», dijo Marcos con un tono firme y medido. «Ayer no solo despidió a una empleada. Humilló y atacó a alguien que dio todo por esta empresa, a pesar de los obstáculos que usted le puso en el camino. Ahora, enfrentará las consecuencias». Por primera vez, la confianza de Villalba flaqueó. Su arrogancia vaciló, y por un momento fugaz, pareció genuinamente nervioso. Sus ojos recorrieron la sala, buscando apoyo, pero ninguno de sus empleados se atrevió a mirarlo. El poder que había ejercido tan libremente parecía evaporarse. «Me está amenazando», logró decir Villalba, aunque su voz carecía de su filo habitual. Marcos esbozó una leve sonrisa. «Le estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto antes de que esto escale. Porque créame, señor Villalba, esto es solo el comienzo». La tensión en la sala era sofocante. La mente de Villalba estaba trabajando rápidamente mientras consideraba sus opciones. Podía redoblar sus tácticas habituales o enfrentar la innegable realidad ante él. Pero Marcos no había terminado. Inclinándose ligeramente, habló con una voz baja, una que llevaba más peso que cualquier grito. «Usted cree que es intocable. Pero ha subestimado la fuerza de las personas a las que intenta aplastar. Y para que lo sepa,
Esto no es solo por Lucía, es por todos los que ha maltratado en esta oficina. Y créame, todos están observando. Un murmullo de acuerdo recorrió al personal. Villalba miró a su alrededor y se dio cuenta de que su control sobre la sala había desaparecido. Marcos entregó sus palabras finales con autoridad tranquila: tiene 24 horas para arreglar esto. Si no lo hace, me aseguraré de que nunca vuelva a tratar a otro empleado de esta manera. Dicho esto, Marcos ajustó su chaqueta y salió de la sala. El personal se quedó en un silencio atónito, mientras Villalba permanecía congelado en su silla, mirando la carpeta que acababa de desmantelar su cuidadosamente elaborada fachada. El reloj continuó su implacable marcha, y por primera vez en su carrera, Villalba se encontró a merced de otra persona. Mientras tanto, Lucía estaba sentada en su sala de estar, mirando el teléfono en sus manos. La llamada con Marcos había sido breve, pero la calma en su voz le había dado la serenidad que tanto necesitaba. Aún así, las dudas persistían en su corazón. ¿Realmente cambiaría todo por lo que había luchado tanto? Una cosa estaba clara: lo que había comenzado como un sueño personal ahora había tomado un giro mucho más grande. No era la primera vez que circulaban rumores sobre el comportamiento de Villalba. Había murmullos sobre otros empleados que habían dejado la empresa en silencio después de ser tratados de manera similar. Sin embargo, nadie se había atrevido a enfrentarlo directamente. Con el peso de esas acusaciones no dichas, la situación se había vuelto más grande que solo Lucía. Se trataba de todo un sistema que permitía a personas como Villalba prosperar mientras otros sufrían en silencio. En su oficina de esquina, Villalba caminaba de un lado a otro, las ventanas de piso a techo reflejando su inquietud. Pasó la mañana intentando sumergirse en su rutina habitual, pero el encuentro con Marcos lo había sacudido. ¿Quién era este hombre y por qué parecía tan inquebrantable? Villalba siempre se había enorgullecido de mantener el control y dictar las reglas. Pero Marcos había entrado y había volteado completamente el guión. Finalmente se sentó en su escritorio, abrió su laptop y comenzó a revisar el archivo personal de Lucía. Mientras leía los registros de su impecable desempeño, un nudo de incomodidad se apretó en su estómago. Esperaba encontrar algo, cualquier cosa, que justificara su decisión de despedirla. Pero no había nada. Cada evaluación elogiaba la ética de Lucía, su creatividad y su habilidad para construir relaciones sólidas con clientes y colegas. Frustrado, Villalba cerró de golpe la laptop y se recostó en su silla, mirando al techo. Tal vez la había subestimado. Tal vez esto no sería tan fácil de barrer bajo la alfombra como había imaginado. En otro lugar, Marcos estaba haciendo llamadas, conectándose con antiguos empleados que habían trabajado bajo Villalba. Algunos dudaban, recelosos de involucrarse, pero otros compartían sus historias con entusiasmo. Surgió un patrón claro: Villalba había dirigido su hostilidad hacia empleados que percibía como amenazas, especialmente mujeres y personas de color. Una historia destacó: Karen, una mujer que había trabajado en el mismo departamento que Lucía 2 años atrás. Detalló cómo Villalba la había socavado, había difundido rumores sobre ella a otros gerentes y, finalmente, la había empujado a renunciar para proteger su salud mental. Siempre lamenté no haber luchado, admitió Karen. Si hay algo que pueda hacer para ayudar ahora, cuenten conmigo. Cuando Marcos colgó, tenía una lista creciente de aliados dispuestos a apoyar el caso de Lucía. Entendía que esto no se trataba solo de exponer a Villalba, sino de enviar un mensaje claro a la empresa y a toda la industria. En la oficina, el ambiente era tenso. Las noticias sobre la visita de Marcos se habían difundido rápidamente, y los empleados estaban llenos de especulaciones. Algunos sentían un destello de esperanza, imaginando que el reinado de Villalba finalmente podría llegar a su fin. Otros eran más escépticos, temiendo que nada cambiaría. Por su parte, Villalba trató de proyectar confianza. Convocó una reunión improvisada con el Departamento de Recursos Humanos, intentando presentar el despido de Lucía como una decisión empresarial estándar.
Pero la gerente de recursos humanos, una profesional experimentada que hacía tiempo sospechaba de los prejuicios de Villalba, no se dejó engañar. Escuchó atentamente, tomando nota de las inconsistencias en sus explicaciones. A medida que avanzaba el día, Villalba se encontró cada vez más aislado. Incluso sus aliados habituales, aquellos que se habían beneficiado de su favoritismo, comenzaron a distanciarse, al percibir que alinearse con él ahora podría ser un riesgo. Al final del día, Villalba estaba sentado solo en su oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. Por primera vez en su carrera, sintió el aguijón de la vulnerabilidad y lo odiaba. Mientras tanto, Lucía comenzó a sentir un destello de esperanza. Marcos le había prometido que se encargaría de todo, y ella sabía que él no hacía promesas a la ligera. A pesar de sus dudas persistentes, por primera vez se permitió creer que las cosas finalmente podrían cambiar. Lucía confiaba en Marcos. Sabía que él no se detendría hasta que se hiciera justicia. Esa noche, antes de acostarse, Lucía miró la nota que Marcos había dejado en la cocina: mantén la cabeza en alto. Un gran día te espera. Te amo. Ella sonrió a pesar de sí misma, dobló la nota y la guardó en su bolsillo. Aunque confiaba en su esposo, los nudos en su estómago se negaban a aflojarse. La imagen de Villalba con su expresión arrogante mientras la despedía permanecía en su mente. Siempre había creído en el poder de la resiliencia, pero las acciones de Villalba habían dejado una profunda cicatriz en su confianza. Al día siguiente, Marcos ya estaba en el trabajo. Su oficina, normalmente tranquila, zumbaba de actividad. Había reunido a un pequeño equipo de colegas de confianza para ayudar con el caso de Lucía. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas, líneas de tiempo y correos electrónicos impresos. Cada pieza encajaba en un rompecabezas, revelando el alcance total de la mala conducta de Villalba. Muy bien, dijo Marcos, dirigiéndose al grupo. Tenemos suficiente evidencia para presentar un caso sólido. Pero asegúrense de cubrir todos los frentes, revisen cada correo electrónico, evaluación de desempeño y declaración de testigos. Si hay alguna grieta en la historia de Villalba, la encontraremos. Una de sus colegas, una mujer de mirada aguda llamada Nia, levantó la mano. ¿Qué hay de la empresa en sí? ¿Tenemos alguna evidencia de que sabían sobre su comportamiento? Marcos asintió. Ese es el siguiente nivel. Estoy seguro de que alguien más arriba lo sabía y decidió ignorarlo. Si podemos probar eso, no podrán protegerlo sin exponerse ellos mismos. Mientras tanto, en la oficina de Villalba, él seguía con su rutina, tratando de mantener la fachada de control. Realizó reuniones, envió correos electrónicos e incluso hizo algunos chistes, pero su confianza habitual parecía forzada. La tensión entre sus empleados era palpable. Aquellos que antes estaban ansiosos por complacerlo ahora evitaban el contacto visual. Su autoridad, antes absoluta, comenzaba a desmoronarse. Esa tarde, Villalba recibió una llamada del departamento legal de la empresa. Señor Villalba, dijo una voz fría y profesional al otro lado, hemos sido informados de acusaciones relacionadas con sus prácticas de gestión. Nos gustaría programar una reunión para discutir este asunto. El estómago de Villalba se hundió. Intentó sonar indiferente. ¿Qué acusaciones? La voz continuó, también necesitaremos que proporcione documentación sobre su decisión de despedir a Lucía Jones, específicamente, cualquier problema de desempeño o medidas disciplinarias que hayan llevado a su despido. Villalba apretó los dientes. No tenía tal documentación. El expediente de Lucía era impecable, y él lo sabía. Les devolveré la llamada, dijo, esforzándose por sonar calmado antes de colgar. A medida que avanzaba el día, Villalba se volvió cada vez más paranoico. Envió correos electrónicos a recursos humanos solicitando actualizaciones sobre cualquier queja en su contra. Llamó a sus empleados más leales en busca de información, pero sus respuestas eran vagas y poco útiles. Podía sentir cómo el tiempo se le escapaba. Mientras tanto,
Marcos seguía adelante. Había descubierto una serie de incidentes relacionados con Villalba y las pruebas pintaban un panorama condenatorio de su comportamiento abusivo. Ex empleados habían proporcionado testimonios detallados, e incluso uno compartió una grabación de una reunión donde Villalba hizo comentarios inapropiados. No era la primera vez que alguien insinuaba el comportamiento de Villalba. Habían circulado rumores sobre otros empleados que, tras un trato similar, abandonaron la empresa en silencio. Pero nadie se había atrevido a enfrentarlo directamente, hasta ahora. Villalba caminaba de un lado a otro en su oficina de esquina, tratando de concentrarse en su rutina. Pero el encuentro con Marcos lo había sacudido. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué parecía tan inquebrantable? Villalba se enorgullecía de tener el control, pero Marcos había llegado y había cambiado todo el guión. Sentado en su escritorio, Villalba miraba fijamente por la ventana, sintiendo cómo la presión aumentaba. Villalba abrió su portátil para revisar el expediente de Lucía, con un nudo de inquietud apretándose en su estómago. Esperaba encontrar algo, lo que fuera, que justificara su decisión de despedirla, pero no había nada. Cada evaluación pintaba un cuadro de desempeño impecable, excelente ética de trabajo, creatividad y relaciones excepcionales con clientes y colegas. La frustración se desbordó cuando Villalba cerró el portátil de golpe y se recostó en su silla, mirando al techo. Tal vez la había subestimado. Tal vez este asunto no sería tan fácil de enterrar. Mientras tanto, Marcos hacía llamadas, pasando la mañana contactando a ex empleados que habían trabajado bajo Villalba. Algunos dudaban en involucrarse, pero otros estaban ansiosos por compartir sus experiencias. Surgió un patrón claro: Villalba atacaba a empleados que percibía como amenazas, especialmente mujeres y personas de color. Una llamada destacó una mujer llamada Karen que había trabajado con Lucía 2 años antes. Karen relató su experiencia en detalle, explicando cómo Villalba constantemente la menospreciaba, difundía rumores sobre ella y, finalmente, la empujó a renunciar para proteger su salud mental. Siempre me arrepentí de no haber hecho algo, dijo Karen. Si puedo ayudar de alguna manera, cuenten conmigo. Cuando Marcos colgó, ya tenía una lista creciente de aliados listos para apoyar el caso de Lucía. Sabía que no se trataba solo de exponer a Villalba, sino de enviar un mensaje a la empresa y a la industria. En la oficina, el ambiente era tenso. Las noticias sobre la visita de Marcos se habían extendido rápidamente. Algunos empleados se atrevieron a esperar que el reinado de Villalba finalmente terminara, mientras que otros permanecieron escépticos, temiendo que nada cambiara. Por su parte, Villalba intentaba mantener su fachada de confianza. Convocó una reunión improvisada con recursos humanos, presentando el despido de Lucía como una decisión empresarial estándar. Sin embargo, la gerente de recursos humanos, una profesional experimentada que hacía tiempo sospechaba de los prejuicios de Villalba, no estaba convencida. Escuchó atentamente, tomando nota de las inconsistencias en sus explicaciones. A medida que avanzaba el día, Villalba se encontraba cada vez más aislado. Aquellos que antes se beneficiaban de su favoritismo ahora mantenían su distancia, temiendo que asociarse con él pudiera convertirse en una carga. Al final del día, Villalba estaba solo en su oficina, mirando por la ventana y sintiendo una vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Lucía, por otro lado, comenzaba a sentir una pequeña chispa de esperanza. Marcos le había prometido que se encargaría de todo, y aunque las dudas persistían, confiaba en él. Si había algo en lo que podía confiar, era que su esposo nunca hacía promesas a la ligera. Aún así, no podía evitar preguntarse, ¿y si Villalba lograba torcer la narrativa a su favor? ¿Y si la empresa decidía protegerlo? Esa noche, la ansiedad la llevó a levantar el teléfono y llamar a Marcos. ¿Cómo va todo?, preguntó. Todo va en la dirección correcta, respondió Marcos con calma. Solo espera. Confía en mí. A pesar de sus dudas, Lucía decidió creer en él. Sabía que Marcos no se detendría hasta que se hiciera justicia.
A la mañana siguiente, Lucía se despertó temprano, incapaz de dormir con su mente llena de pensamientos sobre el pasado y el incierto futuro. El apartamento estaba silencioso, excepto por el suave zumbido del refrigerador. Marcos ya se había ido, pero le había dejado una taza de café humeante y una nota en la cocina: mantén la cabeza en alto. Un gran día te espera. Te amo. Lucía sonrió a pesar de sí misma y deslizó la nota en su bolsillo. Aunque tenía fe en Marcos, los nudos en su estómago se negaban a aflojarse. La imagen de la expresión arrogante y la voz fría de Villalba aún la perseguían. Siempre había creído en la resiliencia, pero las acciones de Villalba habían dejado una profunda marca en su confianza. Mientras tanto, Marcos estaba en su oficina preparando la siguiente fase. Había reunido a un pequeño equipo de confianza para ayudar con el caso de Lucía. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas, líneas de tiempo y evidencia, cada pieza encajando como partes de un rompecabezas. Todo está listo para presentar el caso, anunció Marcos con firmeza. Ahora tenemos que asegurarnos de cubrir todos los frentes. Uno de sus colegas levantó la mano. ¿Sabe la empresa si eran conscientes del comportamiento de Villalba? Marcos asintió en acuerdo. Esa es la siguiente capa. Estoy seguro de que alguien más arriba lo sabía. Si podemos probar eso, obligaremos a la empresa a tomar medidas. La tensión en la oficina creció mientras Villalba luchaba por mantener su fachada de control. La incertidumbre sobre su futuro lo consumía desde dentro. Finalmente, Marcos había reunido suficiente evidencia. Decidido, envió un correo electrónico al departamento legal. Adjunto un resumen de las pruebas que hemos recopilado sobre las prácticas discriminatorias bajo el mando del señor Villalba. Estamos dispuestos a tomar medidas legales si esto no se aborda rápidamente. Ese mismo día, Lucía recibió un mensaje de apoyo de una mujer llamada Ángela, quien trabajaba en otro departamento. Ángela compartió cómo había sido ignorada para promociones a pesar de su excelente desempeño, en favor de colegas hombres con menos experiencia. Lucía rápidamente reenvió esto a Marcos, quien contactó a Ángela de inmediato. Su conversación confirmó las sospechas de Marcos: el problema no era solo Villalba, era un patrón sistémico de discriminación dentro de la empresa. Esto es más grande de lo que pensábamos, le dijo Marcos a Lucía. Si la empresa ha sido cómplice, tenemos que usar eso a nuestro favor. Al escuchar estas palabras, Lucía comenzó a darse cuenta de que su lucha no era solo por ella, sino por defender a muchos otros. Mientras tanto, Marcos continuaba recopilando pruebas mientras Villalba intentaba defenderse ante su jefe, Landa, con una explicación cuidadosamente elaborada para minimizar las acusaciones. Pero Landa fue firme. No se trata solo de ti, dijo fríamente. Si esto se hace público, las consecuencias serán catastróficas para todos. Prepárate para la posibilidad de que no salgas ileso de esto. El clima en la empresa continuó deteriorándose. Cada vez más empleados encontraron el valor para hablar y compartir sus experiencias. La historia de Lucía se había convertido en un catalizador para el cambio, desafiando una cultura que durante mucho tiempo había aceptado el abuso como norma. Al final de la semana, la situación de Villalba había empeorado considerablemente. Recibió un aviso formal de recursos humanos exigiendo que renunciara temporalmente mientras continuaba la investigación, un golpe humillante que no había anticipado. Esa noche, sentado en su oscuro apartamento, no pudo evitar preguntarse cómo todo se había salido de su control. Durante años había sido intocable, ascendiendo implacablemente en la escalera corporativa. Ahora, las mismas personas que había ignorado y despreciado eran las que habían provocado su caída. Para Lucía, la lucha no había terminado, pero por primera vez sentía un destello de esperanza. Después de tanto tiempo sobreviviendo en silencio, su voz, y las de muchos otros, finalmente estaban siendo escuchadas. Sentada junto a Marcos en el sofá, Lucía lo observaba revisar un nuevo lote de testimonios. Él la miró, notando la mezcla de agotamiento y determinación en sus ojos. Lo que quiero,
dijo Lucía en voz baja, es que la gente entienda que esto no se trata solo de mí. Se trata de cambiar el sistema para que nadie más tenga que pasar por esto. Marcos tomó suavemente su mano y respondió, eso es exactamente lo que vamos a hacer. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. La empresa enfrentaba una presión creciente tanto interna como externamente. La pregunta ya no era solo si Villalba enfrentaría consecuencias, sino si la empresa asumiría la responsabilidad por la cultura que le había permitido prosperar. La resolución seguía siendo incierta, pero algo era claro, la verdad había salido a la luz y no había marcha atrás. La atmósfera en la oficina era más pesada que nunca, como si todos pudieran sentir el peso de la situación. La ausencia de Villalba dejó un vacío, su nombre se susurraba en tonos apagados por los pasillos. Los empleados evitaban su oscura y vacía oficina. A medida que la tormenta que había iniciado se intensificaba, Lucía sentía un conflicto interno. Por un lado, se sentía aliviada de que Villalba finalmente estuviera enfrentando repercusiones. Pero, por otro lado, la parte de ella que aún llevaba las cicatrices de años de resistencia silenciosa sentía el peso de ser el rostro de una lucha mucho mayor. Cada día, mientras Marcos avanzaba con su estrategia, surgían nuevas revelaciones constantemente. Cuantos más empleados compartían historias de discriminación, trato injusto o abuso bajo el liderazgo, más claro se volvía. Lo que había comenzado como un simple acto de represalia contra Leila se había transformado en un ajuste de cuentas mucho más amplio. Una noche, Marcos recibió una llamada de una periodista llamada Dana, que había estado investigando a la empresa. Dana descubrió patrones que iban mucho más allá de Villalba. La cultura aquí ha sido tóxica durante años, explicó Dana. He hablado con exempleados que se fueron porque se sentían menospreciados. La historia de Leila es poderosa, pero es solo una pieza de un relato mucho más amplio. Marcos dudó, dividido entre amplificar la voz de Leila y el riesgo de que la situación se saliera de control. Agradezco tu interés, respondió con cautela. Pero mi esposa ya ha pasado por mucho. Esto no se trata de hacer titulares, se trata de hacer las cosas bien. Dana respetó su cautela, pero dejó claro que no se rendiría. Si cambias de opinión, házmelo saber. Historias como esta tienen el poder de generar un cambio real. Cuando Marcos colgó, Leila entró en la habitación, percibiendo su inquietud. ¿Quién era?, preguntó. Una periodista, respondió Marcos. Quiere hacer pública la historia. Leila se sentó a su lado, con el rostro fruncido en reflexión. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que tiene razón, admitió Marcos. Esto podría ser más grande que nosotros. Pero es tu decisión. Ya has dado mucho en esta lucha. No le debes a nadie más de lo que estés dispuesta a dar. Leila miró al suelo, perdida en sus pensamientos. Sabía que hacer pública la historia significaba exponerse a críticas y posibles represalias, pero también significaba arrojar luz sobre las injusticias que otros habían soportado en silencio. Lo pensaré, dijo finalmente, con voz firme. Mientras tanto, mientras Villalba intentaba recuperar el control desde la sede central, comenzó a contactar aliados con la esperanza de obtener apoyo. Pero sus llamadas fueron recibidas con frialdad, indiferencia o un rechazo total. Lo siento, le dijo un excolega con franqueza. Nadie quiere estar asociado con esto. Ahora eres radioactivo. Incluso sus intentos de contactar a Landa quedaron sin respuesta. Para un hombre que había construido su carrera en base a conexiones e influencia, el aislamiento repentino fue un golpe amargo. A medida que pasaban los días, la investigación interna de la empresa cobró impulso. Armado con las pruebas que Marcos había recopilado meticulosamente, el equipo legal comenzó a entrevistar empleados. Descubrieron que el comportamiento de Villalba no era un caso aislado, era parte de un patrón que había persistido durante años. Sintiendo la presión de todos lados, Villalba convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Tenemos un problema serio, comenzó. Mis acciones son indefendibles,
pero nuestra incapacidad para abordar las quejas y aplicar responsabilidades nos hace igualmente culpables. Si no actuamos con decisión, las consecuencias serán catastróficas. La Junta intercambió miradas nerviosas, plenamente conscientes de las implicaciones de admitir culpa. Un miembro preguntó con vacilación, ¿qué propones? Necesitamos cortar lazos con Villalba, respondió Landa con firmeza. Sin compensación. Sin paracaídas dorado. Es una responsabilidad que no podemos permitirnos. En segundo lugar, debemos emitir una declaración pública reconociendo nuestros fallos y delineando un plan para un cambio significativo. Es la única forma de reconstruir la confianza. La decisión no fue unánime, pero la urgencia de la situación dejó poco margen para el disenso. Al día siguiente, Villalba fue informado de la decisión de la Junta. Cuando recibió la llamada, su voz se quebró con desesperación. Están cometiendo un error, dijo. He sido leal a esta empresa durante años. No pueden simplemente sacrificarme. La respuesta de Landa fue fría y definitiva. Tu lealtad no te exime de responsabilidad. Este es el final del camino. La noticia del despido de Villalba se difundió rápidamente, pero la historia estaba lejos de terminar. La declaración pública de la empresa fue solo el comienzo de un largo y complejo proceso de reconstrucción de la confianza. Aunque la empresa reconoció fallos del pasado, no asumió completamente la responsabilidad. Para Marcos y Leila, esto fue un paso hacia la justicia, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Tras el despido de Villalba, su desesperación se hizo evidente. Sabía que, al igual que la empresa, su reputación se estaba desmoronando, y necesitaba algo para redimirse, o al menos protegerse del desprecio público. Cuando apareció ante las cámaras, su tono fue desafiante. Negó las acusaciones, insistiendo en que su lealtad a la empresa había sido inquebrantable. Afirmó que todo era un complot para sabotear su carrera. Sin embargo, sus palabras no tuvieron el efecto que esperaba. Mientras Villalba hablaba, se hizo cada vez más evidente que su defensa era vacía. Sus intentos de justificarse solo profundizaron su caída. En lugar de aclarar su postura, parecía estar defendiendo un sistema que había fallado. El público, ya cansado de excusas, se volvió en su contra. La verdad sobre lo que había sucedido dentro de la empresa ya se había filtrado. El impacto fue inmediato. Las redes sociales y los medios tradicionales estallaron con críticas y la reacción contra Villalba se intensificó. Más empleados comenzaron a compartir sus propias historias de abuso y discriminación, debilitando aún más los esfuerzos de la empresa por controlar el daño. La narrativa había cambiado. El cambio ya no era una posibilidad lejana, sino una necesidad urgente. Leila, aunque aún cargaba con el peso del foco de atención, comenzó a reconocer la magnitud de lo que había iniciado. Su lucha ya no era solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido ignorados, silenciados o tratados injustamente. Comprendió que el camino hacia la justicia sería largo, pero cada paso hacia adelante la acercaba más a su objetivo, fomentar una cultura corporativa que abogara por el respeto y la responsabilidad, en lugar de ser cómplice del abuso. Mientras tanto, Marcos observaba los acontecimientos con optimismo cauteloso. Sabía que el cambio real requeriría más que declaraciones públicas, la empresa necesitaba aceptar plenamente la responsabilidad y comprometerse con un proceso de reconstrucción genuino. Sin embargo, por primera vez sentía que estaban en el camino correcto. Las entrevistas posteriores de Villalba solo añadieron más leña al fuego. He cometido errores, admitió, pero se me ha demonizado injustamente. Esto no es justicia, es una cacería de brujas. Sus palabras fueron percibidas ampliamente como un intento de evadir la responsabilidad. Mientras algunos de sus seguidores lo apoyaban, afirmando que la situación se había exagerado, la mayoría veía a través de su narrativa. En el apartamento de Leila y Marcos, la frustración crecía. Está tratando de reescribir la historia, dijo Marcos, negando con la cabeza. Pero ya no tiene poder.
La gente no le cree. Al día siguiente, Samantha, la denunciante que había arriesgado todo, informó a Marcos sobre un próximo anuncio de la empresa. Están preparando algo grande, dijo en voz baja. Es control de daños, pero también podría ser su forma de cerrar este capítulo. El anuncio estaba programado para la tarde siguiente y Marcos y Leila sabían que debían estar preparados. Esa noche trabajaron sin descanso, contactando a aliados para asegurarse de que sus voces no se ahogaran. Al día siguiente, la directiva de la empresa apareció ante una abarrotada sala de prensa. Flanqueados por Landa, representantes de recursos humanos y asesores legales entregaron un comunicado cuidadosamente ensayado. Reconocemos que se han cometido errores, comenzó Landa con un tono mesurado. Estamos comprometidos a hacerlo mejor. Estamos implementando reformas para crear un entorno laboral más inclusivo, equitativo y sostenible. Las palabras, aunque pulidas, carecían de una verdadera rendición de cuentas. Marcos y Leila observaron la conferencia de prensa desde casa, la tensión en la habitación era palpable. Esto es lo que estábamos esperando, murmuró Marcos, aunque su tono transmitía tanto escepticismo como alivio. Cuando el discurso de Landa terminó, la sala quedó en silencio, los reporteros miraban sus teléfonos en busca de actualizaciones. La batalla que había cambiado vidas no había terminado, simplemente estaba entrando en su próxima fase. Un murmullo recorrió la sala. Algo inesperado estaba ocurriendo. El teléfono de Marcos comenzó a sonar incesantemente, las notificaciones iluminando la pantalla. Su rostro se tensó. Esto no puede ser real, murmuró. Leila, preocupada, se acercó a él. Marcos le entregó el teléfono, mostrando un mensaje de Samantha, una foto de un documento de identificación de la empresa titulado Plan de Contención de Crisis. Leila escaneó el documento, sus ojos se agrandaron. No era solo un plan de control de daños, era un manual detallado que describía estrategias para desviar culpas, minimizar el impacto financiero y gestionar a los denunciantes. Esto no es control de daños, dijo Marcos con un tono sombrío. Es un esfuerzo calculado para enterrar la verdad. La traición era palpable. No están tratando de arreglar nada, dijo Leila, temblando de ira. Solo se están protegiendo. Mientras la magnitud de la revelación se asentaba, otra bomba estalló. Un video filtrado comenzó a circular en las redes sociales. Mostraba a Villalba en una reunión privada, discutiendo cómo manejar a empleados problemáticos. Con su inconfundible voz, Villalba decía, no podemos dejar que esta gente piense que puede ganar. Si les damos 1 centímetro, tomarán 1 kilómetro. El video exponía la mentalidad tóxica que había prosperado bajo su liderazgo. Pero lo más impactante para Marcos y Leila fue la voz al final del clip, Landa. Landa, dijo Leila, atónita. El video no solo revelaba que Landa estaba al tanto de las acciones de Villalba, sino que las había apoyado activamente. Sus promesas de reforma eran una completa fachada. El video se volvió viral casi de inmediato, y la imagen cuidadosamente construida de Landa comenzó a desmoronarse. La indignación pública creció a medida que empleados actuales y anteriores compartían sus historias, pintando un panorama aún más oscuro de la cultura de la empresa. Para Marcos y Leila, las apuestas nunca habían sido tan altas. Un repentino golpe en la puerta los sobresaltó. Samantha estaba allí, pálida pero decidida. «Sabes que fui yo», dijo en voz baja. «Me despidieron y amenazaron con acciones legales si hablo públicamente». Leila, con la mirada firme y resuelta, respondió, «Entonces hablaremos juntas. No permitiremos que te silencien». Samantha sintió agradecida y sacó una memoria USB. «Tengo más», dijo. «Correos electrónicos, transcripciones de reuniones, todo está aquí. Han estado encubriendo esto durante años». Marcos tomó la memoria, su mente acelerada. «Esto es», dijo. «Esto es lo que necesitamos». Pero una sensación de inquietud persistía.
La empresa tenía vastos recursos y una estructura capaz de aplastar incluso a la oposición más determinada. Con Landa ahora expuesto, la lucha por la justicia estaba a punto de evolucionar hacia algo mucho más peligroso. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras por la habitación, el trío se sentó en un tenso silencio, su determinación endureciéndose. El próximo movimiento sería crucial. Las apuestas nunca habían sido tan altas. Finalmente, Marcos rompió el silencio. Si publicamos todo de una vez, lucharán por desacreditarlo. Necesitamos controlar la narrativa, pieza por pieza, para que no puedan reaccionar lo suficientemente rápido. Samantha dudó, sus ojos fijos en la memoria USB. ¿Y si vienen por nosotros?, preguntó, su voz temblando. No solo legalmente, ¿y si atacan nuestras vidas, nuestras reputaciones? He visto de lo que son capaces. Intentarán destruirnos. Marcos la miró a los ojos. Cuanto más ataquen, peor será para ellos. Por eso necesitamos aliados, personas que puedan amplificar esto, para que no sea solo nosotros contra ellos. Leila extendió la mano, apretando suavemente la de Samantha. Ya arriesgaste mucho para llegar hasta aquí, dijo. No tienes que seguir si es demasiado. Pero si decides continuar, no estarás sola. Enfrentaremos lo que venga juntos. Samantha respiró hondo, su expresión endureciéndose con determinación. Estoy dentro, dijo con firmeza. Me han quitado mi trabajo, mi reputación. No dejaré que me quiten mi voz también. Si no detenemos esto ahora, seguirán haciéndoselo a alguien más. El plan estaba en marcha. Al día siguiente, Marcos contactó a periodistas de confianza que habían estado cubriendo la historia, ofreciéndoles acceso exclusivo a las nuevas pruebas. Leila coordinó con defensores en línea, asegurándose de que los documentos filtrados llegaran al mayor número de personas posible. Mientras tanto, Samantha trabajaba incansablemente en segundo plano, armando una línea de tiempo detallada de los encubrimientos de la empresa, conectando cada hilo desde el primer escándalo hasta el más reciente. Por la tarde, salió a la luz un correo interno entre Landa y Villalba. Revelaba una discusión sobre cómo suprimir una denuncia de acoso presentada por un empleado años atrás. Los correos eran fríos y despectivos, con Landa instruyendo a Villalba a manejar el asunto discretamente y sugiriendo que el empleado en cuestión dejara la empresa. La reacción pública fue inmediata y explosiva. El hashtag #manejar en silencio comenzó a ser tendencia, con personas compartiendo sus propias historias de haber sido silenciadas o ignoradas por líderes corporativos. Las demandas por la renuncia de Landa crecieron, mientras varios miembros de la junta de la empresa comenzaban a distanciarse de él. Sin embargo, la escalada no estuvo exenta de consecuencias. Esa noche, Marcos recibió un correo electrónico anónimo advirtiéndole que se detuviera. No contenía amenazas explícitas, solo una línea ominosa: no sabes con quién te estás metiendo. Marcos mostró el correo a Leila, con la mandíbula apretada. Están tratando de intimidarnos, dijo ella, con la voz firme. Quieren que dudemos de nosotros mismos. No nos detendremos, dijo Leila con determinación. Presionaremos aún más. Al día siguiente, la línea de tiempo meticulosamente elaborada por Samantha fue publicada en un artículo de investigación destacado. El artículo conectaba años de quejas, advertencias ignoradas y la supresión sistemática de denunciantes. Pintaba a Landa no como un participante pasivo, sino como la fuerza impulsora detrás de la cultura tóxica de la empresa. A medida que la historia se desarrollaba, la fachada de la empresa comenzaba a desmoronarse. Ex ejecutivos que habían dejado la compañía en malos términos confirmaron detalles de la línea de tiempo, incluso admitiendo que Landa los había presionado para destruir pruebas de quejas de acoso. La presión sobre Landa iba en aumento. Durante una reunión de emergencia con la Junta, varios miembros cuestionaron si Landa aún era apto para liderar. Sin embargo, Landa no estaba listo para rendirse.
Esa noche apareció en un programa de noticias de horario estelar, retratándose como víctima de una campaña de difamación coordinada. Negó cualquier irregularidad y acusó a Leila, Marcos y Samantha de manipular la verdad para su beneficio personal. La entrevista enfureció a Leila. Está redoblando las mentiras, dijo, caminando de un lado a otro por la habitación. ¿Cómo puede seguir actuando como si fuera la víctima? Marcos permaneció tranquilo, aunque su mente estaba acelerada. Lo hace porque sabe que está perdiendo, dijo. Está tratando de reunir el poco apoyo que le queda. Más tarde esa noche, un informante anónimo envió un video a uno de los periodistas que trabajaban con Marcos. El video capturaba una conversación privada entre Landa y varios miembros de la Junta, grabada semanas antes. En él, Landa admitía su complicidad en múltiples quejas de acoso contra Villalba y expresaba frustración por la persistencia de las acusaciones. El periodista envió el video a Marcos. Al verlo, sintió una mezcla de sorpresa y determinación. Esto es, dijo, girándose hacia Leila y Samantha. Es el clavo final en el ataúd. Mientras se preparaban para publicar el video, el peso de sus acciones recaía sobre ellos. No solo estaban luchando por la rendición de cuentas, estaban desmantelando un sistema entero diseñado para proteger a personas como Landa y Villalba. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Pero su determinación permanecía intacta. Juntos, se prepararon para la tormenta que se avecinaba. Cuando Marcos presionó el botón de enviar, el mundo pareció contener la respiración. El video de Landa, capturando sus palabras condenatorias, se difundió como un incendio en las redes sociales. Fue el punto de inflexión, una prueba irrefutable que nadie podía ignorar. Al amanecer, el mundo de Landa se había derrumbado por completo. La historia estaba en todas partes, reproduciéndose repetidamente en los canales de noticias y cubierta en todos los sitios web. Leila, Marcos y Samantha observaron en silencio mientras los miembros de la junta de la empresa convocaban una reunión de emergencia para discutir el futuro de la compañía. Pero el enfoque de los medios no estaba solo en la caída de Landa, la magnitud del encubrimiento estaba desmoronándose ante los ojos de todos. Ex empleados, gerentes y denunciantes de años anteriores inundaron las redes sociales con sus historias. Lo que comenzó como una lucha personal de Leila había encendido una conversación nacional sobre corrupción corporativa, abuso de poder y ambientes de trabajo tóxicos. En un intento desesperado por salvarse, Landa se escondió, rechazando llamadas y evitando declaraciones públicas. La empresa lo destituyó rápidamente de su cargo, anunciando una investigación formal sobre su conducta. Pero el daño era irreversible. Landa ya no era un líder, era un paria. La Junta nombró a un nuevo CEO, alguien conocido por ser justo y transparente, pero no fue suficiente. La imagen de la empresa estaba en ruinas. Los precios de las acciones se desplomaron, se cancelaron contratos y los empleados renunciaron en masa. Leila sintió una extraña mezcla de triunfo y vacío. Los medios habían cambiado de enfoque, la batalla parecía ganada, pero las cicatrices de la injusticia seguían presentes. Lo lograste, dijo Marcos en voz baja, colocando una mano sobre su hombro. Había estado a su lado en cada paso, inquebrantable en su apoyo. Leila, sin embargo, miraba los escombros de la empresa. Su voz era baja, teñida de agotamiento. No se siente como una victoria. De repente, el teléfono de Marcos sonó. Contestó, su expresión se torció en incredulidad. No, no puede ser, murmuró, dejando caer el teléfono sobre la mesa. Samantha acababa de ser arrestada. La habitación quedó en silencio. ¿Qué?, preguntó Leila, aún asimilando el impacto. Dicen que robó documentos confidenciales durante su tiempo en la empresa, respondió Marcos, con la voz tensa. Han encontrado una forma de volver esto en su contra. Leila apretó los puños, el peso de la injusticia presionándola. Tenemos que ayudarla, dijo con firmeza. Esto no puede terminar así. Marcos asintió, su determinación solidificándose.
Lucharemos. Cueste lo que cueste. Pero justo cuando pensaban que habían resuelto una batalla, el teléfono de Marcos se iluminó con un nuevo mensaje: eres el siguiente. Leila miró la pantalla, su expresión endureciéndose. Sabía que la lucha no había terminado. Sus enemigos eran más poderosos de lo que habían imaginado. Pero retroceder no era una opción. Más tarde, su teléfono vibró. Contestó con cautela, su voz firme a pesar de la aprensión en su pecho. Era Villalba. Espero que estés lista para hacer un trato. Su voz era más fría de lo que recordaba. Jamás haré un trato contigo, murmuró Leila, con un tono inquebrantable. Eres solo otra parte del problema. La línea quedó en silencio por un momento, pero la voz de Villalba regresó, más gélida que antes. Entonces no digas que no te lo advertí. La llamada terminó abruptamente, dejando a Leila paralizada, el teléfono todavía en su mano. Un nudo de inquietud se asentó en su estómago. ¿Qué quiso decir?, pensó, su mente corriendo con posibilidades. ¿Era una amenaza vacía para silenciarla o Villalba tenía algo que podría cambiar el rumbo en su contra? Marcos notó la duda que se filtraba en su expresión y se acercó con preocupación. ¿Qué pasó? Era Villalba, respondió Leila, sacudiendo la cabeza. Asegura tener pruebas de algo que podría acabar con esto de una vez por todas. Pero quiere que haga un trato. ¿Qué tipo de trato?, preguntó Marcos, frunciendo el ceño. No lo sé, dijo Leila, la frustración y la incertidumbre mezclándose en su voz. No lo dijo. Solo me dejó con una advertencia: si no acepto, las cosas empeorarán. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Ninguno de los dos habló, pero los instintos de Leila gritaban que Villalba intentaba arrinconarla, obligándola a tomar una decisión que no quería. No tenía otra opción que negociar, pero no podía ceder al miedo. No podía dejar que la controlara. Mientras la presión aumentaba, los medios cambiaban su enfoque de la caída de Landa al colapso interno de la empresa. Las revelaciones continuaban llegando, historias diarias de maltrato, corrupción y codicia, mucho más allá de lo que inicialmente habían descubierto. Cuanto más profundo cavábamos, más me daba cuenta de que esta lucha no era solo contra un ejecutivo corrupto, era contra todo un sistema diseñado para proteger a los poderosos, sin importar el daño causado. Una noche, mientras revisaba los últimos documentos de la investigación, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Samantha iluminó la pantalla: me están persiguiendo. Es serio. No sé cuánto más podré soportar esto. La urgencia de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. La llamé de inmediato, pero la línea se cortó. El pánico me invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿La empresa finalmente había decidido tomar represalias contra ella? Marcos, notando el terror en mi rostro, se acercó apresurado. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Es Samantha, respondí, con la voz tensa. Dice que la están siguiendo. No sé qué significa, pero tengo que llegar a ella. Sin dudarlo, agarramos nuestras cosas y salimos del apartamento. Las calles afuera estaban inquietantemente silenciosas, cada paso amplificando la tensión. Cada momento se sentía como si nos acercara más a algo mucho más peligroso de lo que habíamos anticipado. Cuando llegamos a la casa de Samantha, la puerta estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró mientras entraba. Sam. ¿Estás aquí?, llamé. El apartamento estaba inquietantemente silencioso, salvo por un leve sonido que venía del dormitorio. Corrí hacia el ruido y encontré a Samantha sentada en el suelo, sujetando su teléfono. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba. Lo saben todo, susurró, su voz apenas audible. Me han estado vigilando. Se asegurarán de que me silencien. Me arrodillé a su lado, intentando calmarla. Samantha, escúchame, dije con firmeza. Vamos a solucionar esto. No pueden hacerte daño si estamos juntos. Pero necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes.
Samantha dudó, su miedo era palpable, pero luego alcanzó un folder. Dentro había un tesoro de pruebas incriminatorias, correos electrónicos, fotografías, contratos, que detallaban una red de corrupción en la empresa. Llevo años recopilando esto, dijo, su voz temblorosa. No sabía lo grande que era. Pero ahora veo que es mucho más de lo que imaginaba. Mientras revisaba los documentos, sentí un nudo en el estómago. Pagos ocultos, cuentas falsas y evidencia de mala conducta por parte de altos ejecutivos. Samantha ya no era solo una denunciante, era la clave para exponer todo un sistema de corrupción. De repente, el teléfono de Marcos vibró. Miró la pantalla, y su rostro palideció. Es un mensaje, dijo, con la voz tensa. De un número desconocido, sabes demasiado. Si no paras ahora, lo lamentarás. La sangre se me heló. Son ellos, murmuré. Nos están advirtiendo otra vez. Marcos apretó la mandíbula, su resolución endureciéndose. No se saldrán con la suya, dijo con firmeza. No vamos a parar ahora. Pero antes de que pudiéramos formular un plan, un golpe fuerte y autoritario en la puerta nos congeló en el lugar. Nos miramos con pánico, mientras los pasos se hacían más fuertes. La puerta se abrió de golpe, y 3 hombres con trajes oscuros entraron, sus expresiones frías e implacables. Vengan con nosotros, ordenó uno de ellos, con voz autoritaria. Instintivamente, me interpuse entre Samantha y los hombres. No se la llevarán, dije desafiante. El hombre sonrió con desdén, como si esperara resistencia. No tenemos tiempo para juegos, dijo, su tono cargado de amenaza. Esta es su última oportunidad para retroceder. No lo empeoren. Antes de que pudiera responder, Marco se movió rápidamente. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo activó. Un destello cegador llenó la habitación, aturdiendo a los hombres y dándonos los preciosos segundos que necesitábamos para escapar. Corrimos por los pasillos, con el corazón latiendo a toda velocidad mientras los hombres se recuperaban y comenzaban a perseguirnos. No había tiempo para detenerse, ni espacio para dudar. Al doblar una esquina, vi un auto negro estacionado a lo lejos. Nos han encontrado, susurré, con la voz llena de temor. La seguridad de la empresa nos está siguiendo. El chirrido de un auto detrás de nosotros nos hizo detenernos. 2 figuras más emergieron del vehículo, su presencia cargada de amenaza. Nos están rodeando, dijo Marcos, con la voz tensa pero firme. Mientras las figuras se acercaban, el peso de la lucha me golpeó con toda su fuerza. Esto no era solo una batalla, era una guerra. Y al cruzar miradas con nuestros perseguidores, supe algo con certeza, ellos no iban a detenerse. Pero nosotros tampoco. No se la llevarán, dijo Marcos, parándose resueltamente frente a Lucía y Samantha. Su voz era firme, lista para lo que viniera. Esto termina ahora, dijo una de las figuras más altas, con una sonrisa fría. Creen que han ganado, continuó. Todo esto, los medios, las quejas, es solo una distracción. Hemos pasado por esto antes. No llegarán lejos. Pero Lucía vio la debilidad en sus ojos, el destello de duda. Sabía que el valor de esos hombres estaba flaqueando. No entendían contra quién estaban luchando. Estaban peleando por la verdad y la justicia, y ese impulso no podía detenerse. El teléfono de Lucía vibró. Samantha había enviado un mensaje, vayan a la casa. Sin dudarlo, Lucía agarró el brazo de Marcos. Corre, dijo, sus piernas impulsadas por la adrenalina. Los hombres gritaban detrás de ellos, sus voces desvaneciéndose mientras Lucía y Marcos giraban una esquina. Se escabulleron por el laberinto de la ciudad, dejando a sus perseguidores perdidos en el caos. Finalmente, llegaron al refugio seguro, un discreto apartamento perteneciente a uno de los amigos de Samantha. Todavía nos están buscando, dijo Samantha con urgencia, mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación. Pero estamos seguras aquí, por ahora.
Lucía asintió, tratando de recuperar el aliento. No tenemos mucho tiempo para relajarnos, dijo. No dejarán de perseguirnos. Necesitamos reunir todas las pruebas. Juntas, armaron todo, los pagos, las cuentas falsas, los contratos fraudulentos. La verdad completa y absoluta ahora estaba en sus manos. Ya no se trataba solo de la empresa, era un mensaje para todos. Decidida, Lucía tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. La línea sonó 2 veces antes de que alguien contestara. ¿En qué puedo ayudarte? Con calma y determinación, Lucía respondió, tengo toda la historia. Todas las pruebas que necesitas para derribar a una de las corporaciones más poderosas del país. Pero necesitamos tu ayuda. Al amanecer, la historia comenzó a difundirse. Al principio era un susurro, pero pronto se convirtió en un clamor que resonó en todo el país. Los medios recogieron la historia, y las autoridades no tuvieron más opción que actuar. Se lanzaron investigaciones. Hubo arrestos. Landa Villalba y sus ejecutivos fueron acusados de fraude, malversación y más. El efecto dominó no se detuvo ahí. Otras grandes corporaciones que operaban con la misma corrupción pronto fueron investigadas. Solo era cuestión de tiempo. En poco tiempo, Lucía, Marcos y Samantha fueron catapultados al ojo público, convertidos en símbolos de resistencia y de la lucha por la verdad. Pero para ellos, nunca se trató de fama o reconocimiento. Se trataba de asegurarse de que los poderosos ya no pudieran mover los hilos sin consecuencias. Con el paso de los meses, las batallas legales fueron agotadoras, pero al final, el sistema no tuvo más remedio que reconocer la verdad. La empresa fue desmantelada. Landa Villalba fue sentenciado a prisión, seguido por otros. Fueron expuestos por lo que realmente eran, criminales egoístas y despiadados. Cuando finalmente se asentó el polvo, Lucía se encontró en una encrucijada. La lucha había sido agotadora, y sabía que había más batallas por delante. Pero esta fue una victoria, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez se sintieron impotentes frente al sistema. Era la prueba de que el cambio, por imposible que pareciera, podía lograrse con coraje, determinación y la voluntad de luchar. De pie en su balcón, Lucía contemplaba la ciudad. El bullicio de la vida cotidiana parecía tan distante, tan alejado de la tormenta que había soportado. Y sin embargo, lo había logrado. El futuro era incierto, pero algo estaba claro, ya no era una pieza en el juego de alguien más. Se había convertido en el cambio que siempre había esperado ver en el mundo. Y al darse cuenta de esto, supo que era la victoria más poderosa de todas. Sentada en su pequeño balcón, mirando la ciudad abajo, Lucía sintió como la paz la envolvía. El camino había sido largo y difícil, pero al final, todo valió la pena. Procesé las largas noches, las peleas y las traiciones, pero finalmente, todo había terminado. Nunca imaginó que su lucha por la justicia la llevaría por un camino tan peligroso. Sin embargo, contra todo pronóstico, había salido victoriosa. Recordó aquellos primeros días, cuando por primera vez descubrió rumores de corrupción en la empresa. En ese entonces, todo parecía distante, abstracto y difícil de comprender. No tenía idea de lo profundo que era el entramado de engaños ni de lo difícil que sería exponerlo. Mirando hacia atrás, ese momento sobresalía como un punto de inflexión, el instante en que decidió no mirar hacia otro lado, el momento en que decidió luchar, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Ese camino fue más que una lucha por la justicia, fue un viaje de autodescubrimiento. Lucía se dio cuenta de que las batallas más importantes no eran solo por ella misma, sino por los demás. A pesar de los riesgos personales, a pesar de ser vista como una extraña, enfrentó a algunas de las figuras más poderosas del mundo corporativo. Todo comenzó con una sola decisión, enfrentar la injusticia justo frente a ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz familiar y juguetona de Marcos. ¿Vas a quedarte mirando ese atardecer todo el día o finalmente vas a celebrar?
Lucía sonrió, girándose para ver a Marcos de pie en la puerta, una botella de champán en mano y su característica sonrisa en el rostro. Había estado con ella en todo, inquebrantable en su apoyo, aunque la lucha también había dejado su marca en él. Hemos ganado esto, Lucía, dijo Marcos, con gratitud en su voz. Tienes razón, respondió ella, levantando una copa. Chocaron las copas, y una ola de calma la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió saborear un momento de paz. Todavía había desafíos por delante, el escrutinio público, nuevas batallas, pero por ahora, abrazó la pausa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida si no hubiéramos hecho esto?, preguntó Marcos, recostándose en su silla. Lucía pensó por un momento antes de responder. No puedo imaginar no hacerlo. Tal vez habría sido más fácil alejarse, pero no creo que hubiera podido vivir conmigo misma. A veces, solo tienes que hacer lo correcto, aunque el costo sea alto. Marcos asintió pensativo. Sí, pero lo hiciste. Cambiaste todo, no solo para ti, sino para muchas otras personas. Le diste voz a la gente. Lucía miró sus manos, recordando las interminables horas de investigación, los testimonios recopilados y las confrontaciones con personas decididas a silenciarla. Siempre había creído en la justicia, pero no fue hasta que luchó por ella con todo lo que tenía que realmente comprendió el peso de su convicción. Lo hicimos juntos, dijo con tranquila emoción. Y así fue. Samantha, quien había permanecido fuera del foco de los medios, había sido una piedra angular de su éxito. Su tranquila resiliencia y su conocimiento interno de la empresa les dieron la ventaja necesaria para exponer la corrupción. Aunque evitaba la atención, Lucía sabía que nada de esto habría sido posible sin ella. Desde entonces, Samantha había fundado una organización para proteger a los denunciantes, ofreciendo apoyo legal y protección a quienes eran lo suficientemente valientes como para hablar contra la injusticia. No era fácil, pero era su manera de continuar la lucha, una persona a la vez. Incluso mientras Lucía saboreaba la victoria, sabía que el trabajo no había terminado. Siempre habría quienes intentaran manipular el sistema y explotar sus vulnerabilidades. La lucha por la justicia no era algo que se ganara de una vez por todas, era una batalla continua que exigía vigilancia y acción. Ese pensamiento le dio un renovado sentido de propósito, sabiendo que aún quedaba trabajo por hacer. A medida que avanzaba la noche, Lucía se encontró perdida en sus pensamientos, mirando el horizonte de la ciudad. Ahora parecía tranquila, pero sabía que la calma a menudo precedía la tormenta. El mundo era un lugar complicado y roto, pero había aprendido que el cambio era posible, un cambio real y tangible. Podía comenzar con una sola persona. Una sola decisión. En las semanas que siguieron, Lucía recibió innumerables mensajes, palabras de gratitud de antiguos empleados, líderes comunitarios y personas que habían sufrido bajo el peso de la corrupción. Las historias de la empresa eran desgarradoras, cada una un recordatorio contundente de por qué habían luchado en primer lugar. Cada victoria, por pequeña o grande que fuera, importaba. Aunque la vida de Lucía nunca volvería a ser lo que una vez fue, ya no añoraba esa normalidad. Lo que había encontrado era mucho más grande, un sentido de propósito. Ahora entendía que el valor no era la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. Creía profundamente que, al final, la verdad siempre encontraba su camino hacia la luz. Lucía había comenzado este viaje como una voz solitaria en la oscuridad. Pero al contemplar la ciudad, se dio cuenta de que las sombras estaban retrocediendo. La verdad había salido a la luz, el mundo había cambiado, y ella también. Dando un sorbo de champán, miró a Marcos. Ya estaba planeando sus próximos pasos, con su mente inquieta como siempre. Lucía sabía que la lucha no había terminado del todo, siempre habría nuevas batallas que librar, más sistemas que desafiar y más injusticias que exponer. Pero por ahora, podía respirar. Habían ganado, juntos.
Este capítulo en la historia de Lucía había llegado a una conclusión natural, dejando el mundo un poco más brillante de lo que era antes. La lucha nunca terminaría, pero ahora había más voces uniéndose a la suya, exigiendo verdad y justicia. Lucía había aprendido una poderosa verdad: el valor de una sola persona podía, de hecho, cambiar el curso de la historia. Y eso, pensó, valía la pena celebrarlo. Así concluye esta historia de lucha, resiliencia y justicia. Una vez más, nos recuerda cómo un individuo, armado con determinación y convicción, puede marcar una diferencia extraordinaria en un mundo lleno de desafíos. Y así, al despedirnos de esta historia, que sirva como inspiración, el cambio comienza con cada uno de nosotros. Nunca dejen de luchar por lo que es correcto. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró tu fe en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.